respiratorias. Y también tenemos la posición anómala, que es la postura de trípode, que es cuando el niño tiende a inclinar el tronco hacia adelante, ¿sí? El cuello hiperextendido y el mentón hacia adelante, que también todo esto es por un trabajo respiratorio que se hace y que se puede observar en los niños, ¿sí? Cuando tienen una dificultad respiratoria. Continuamos con los ruidos respiratorios o ruidos patológicos, que estaría el estridor, el quejido, disfonía, sibilancia, ronquido, que todo esto se puede escuchar normalmente sin usar un estetoscopio. Bueno, luego continuamos con la circulación o circulación cutánea, que acá tenemos el color de la piel. Bueno, el tema de la circulación es un signo muy fiable, ya que en situaciones de fallo mecánico, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Reacciona limitando la perfusión de zonas secundarias como la piel y tratando de mantener el mayor tiempo en zonas nobles, que son el cerebro, el corazón y los riñones. Bueno, acá en color de la piel tenemos palidez, que obviamente es una pérdida anormal del color de la piel. Livideces, que son manchas de coloración azulada o violácea. Tenemos la cutis marmorata, que es el reticulado en los pacientes, que es un color azulado, rojizo, violáceo. Y por último la cianosis, que es la coloración azulada de la piel y o mucosas, debido a una disminución del oxígeno en sangre. ¿Qué es lo que valora el aspecto? El sistema nervioso central, que entraría la oxigenación y perfusión cerebral. La respiración valora la patología respiratoria y por último la circulación valora función cardíaca y perfusión de órganos. Bueno, acá tenemos un cuadro que lo que hace es categorizar el estado del paciente de acuerdo a la evaluación inicial. Tenemos los tres lados del triángulo de evaluación pediátrica y su posible estado del paciente, obviamente. Cuando es anormal uno, cuando es normal otro. ¿Sí? Por ejemplo, una apariencia normal, un trabajo respiratorio normal y una circulación normal, podríamos estar con un estado de disfunción cerebral primaria o enfermedad sistémica. ¿Sí? Y así con cada uno de los lados. Después, bueno, en cuanto a la evaluación primaria, tenemos el ABCD. En cuanto a la A, si es la vía aérea, que lo que hacemos es comprobar la estabilidad de la vía aérea. ¿Qué quiere decir la permeabilidad? Que lo que debemos observar es el tórax o el abdomen en cuanto a la inspiración y expiración. Luego tenemos las maniobras de apertura, ¿sí? Como vemos en la imagen, acá del lado derecho, tenemos la posición neutra y podemos hacer la maniobra frente y mentón con ambas manos, una sosteniendo la frente y otra el mentón. Hacemos hacia atrás y hacia arriba. O podemos hacer la maniobra de tracción mandibular con ambas manos al lado del rostro, hacemos hacia arriba y hacia atrás. También podemos necesitar aspiración, ya sea nasal o por boca, y también se debe valorar el manejo instrumental de la vía aérea, ya sea con una máscara laringia, que la máscara laringia lo que tiene que debemos saber el peso del paciente, entonces cada uno de su... eh, tenemos diferentes tamaños, ¿sí? Que depende del peso del paciente. Luego tenemos también la intubación endotraqueal, ¿sí? Que es mediante el uso de un laringoscopio y tubo endotraqueal. Y por último, la colocación de collarín cervical, en caso que haya traumatismo. Bueno, acá continuamos con la B, que sería la ventilación. Acá debemos valorar el patrón y frecuencia respiratoria, que obviamente la frecuencia respiratoria es inversamente proporcional a la edad del paciente.
Es más rápida en neonatos y a medida que el niño crece se vuelve más lenta. El patrón respiratorio, bueno, puede ser un patrón respiratorio irregular, que acá tenemos, por ejemplo, la respiración agónica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el paciente, lo que vemos es jadeos o boqueo, que es una respiración irregular y superficial. Es una dificultad respiratoria grave, ¿sí? Luego también tenemos la taquipnea, que es la disminución de la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia respiratoria, la bradipnea, que es una disminución de la frecuencia respiratoria, y también podemos ver la apnea, que es una pausa respiratoria de más de 20 segundos. Luego, bueno, tenemos los ruidos respiratorios de la vía aérea, como ya habíamos visto anteriormente en el triángulo de evaluación pediátrica, y el esfuerzo respiratorio. Acá tenemos dos cuadros, ¿sí? En uno tenemos la dificultad respiratoria, dónde se localiza, o sea, dónde uno puede verlo, y la descripción. Por ejemplo, una dificultad respiratoria leve o moderada, pues localizarse a nivel subcostal, que es una retracción del abdomen justo por debajo de la caja torácica. Tenemos la superesternal, subesternal, intercostal, ¿sí? Que se da en una retracción entre las costillas. Y una dificultad respiratoria grave, podemos tener supraclavicular, ¿sí? Supraesternal o esternal. En cuanto al cuadro de mano izquierda, ¿sí? Tenemos un cuadrito donde tenemos la edad y la frecuencia respiratoria por minuto. En un paciente lactante de 30 a 53, lactante mayor que es de 1 a 2 años, 22 a 37, preescolar que sería de 3 a 5 años, de 20 a 28, y niño en edad escolar que es de los 6 a los 12 años, 18 a 25 y en un adolescente que es hasta 15 años, 12 a 20. Continuamos con la C, que es la circulación. Bueno, acá lo que debemos valorar es la frecuencia respiratoria, los pulsos, por ejemplo, acá tenemos una imagen de mano derecha, donde están todos los tipos de pulso, ¿sí? Por lo general, en un paciente pediátrico, el pulso que debemos considerar es el braquial, ¿sí? Eh, y en un paciente un poco más grande, el carotideo o el femoral. El relleno capilar, que es hasta 2 segundos. Debemos también considerar la temperatura y la coloración de la piel, que ahí entraría el tema de la palidez, la piel marmórea, la cianosis, ¿sí? Y por último, la presión arterial. Acá en el cuadrito de mano izquierda tenemos la frecuencia respiratoria y en las diferentes edades del paciente pediátrico. Acá en el siguiente cuadro también tenemos el de la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica y la media, también para las diferentes edades, neonato, lactante, preescolar, escolar, preadolescente y adolescente. Continuamos con la D, de déficit neurológico. Acá debemos valorar la apariencia y nivel de conciencia. ¿Qué es lo que usamos? La escala de Glasgow, las pupilas y también tratar la hipoglucemia. En cuanto a la escala de Glasgow, bueno, una escala de enfermería que mide el nivel de conciencia y el estado neurológico del paciente. Son tres a valorar, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Sí? Cada una tiene sus diferentes puntajes y que lo que nos mostrará es el traumatismo, si es leve, moderado o severo. ¿Sí? Acá abajo tenemos la interpretación. De 13 a 15 es leve, de 9 a 12 es moderado y menor a 9 es un traumatismo severo, grave. ¿Sí? En cuanto a las pupilas, bueno, la valoración pupilar es un indicador útil de la función del tronco encefálico, ¿sí? Tenemos isocórica, cuando son las pupilas de igual tamaño,
midriasis, una dilatación excesiva de las pupilas, miosis, una contracción excesiva de las pupilas, y anisocórica, cuando las pupilas están de tamaño desigual. Por último, tenemos la exposición. Bueno, en se puede vestir al paciente teniendo en cuenta que la exposición o remoción de la ropa de la persona se realiza para un examen físico específico. Piel y signo de traumatismo, realizar una observación detenidamente y durante la misma buscar indicios de traumatismo, hemorragias, quemaduras y por último la temperatura. Hay que usar manta o lámparas térmicas para conservar la temperatura y así evitar la hipotermia. Bueno, continuamos con la evaluación secundaria, que acá tenemos las H y las T. Las H y las T son las causas más frecuentes de paro cardíaco, ¿sí? Tenemos la hipovolemia, hipoxia, la hidrogenión, que es la acidosis, hipoglucemia, hipo o hiperpotasemia y por último la hipotermia. En cuanto a las T, tenemos la tensión, neumotórax, el taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. En cuanto a la evaluación secundaria, tenemos el SAMPLE, que es una mnemotecnia, que significa la S, signos y síntomas, la A, alergia, la M, medicamentos, la P, previa historia clínica, la L, la última comida, y la E, de eventos. Bueno, en signos y síntomas podemos encontrar dificultad respiratoria, taquicardia, taquipnea, sudoración, fiebre, cefalea, entre otras, ¿sí? Alergia puede ser a medicamentos, a comida, etc. En cuanto a los medicamentos, pueden ser medicamentos del paciente o del entorno del paciente, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la última dosis y hora, si son medicamentos que son del paciente. En cuanto a la previa historia clínica, son antecedentes personales, ya sea si el paciente fue prematuro, si tiene enfermedades previas, ¿sí? También podemos considerar algunas operaciones anteriores, la vacunación, si está completo o no del paciente. La última comida, ya sea la hora de la última o el tiempo que transcurrió de la última comida. Y por último, los eventos que hayan desencadenado esa lesión o enfermedad y los riesgos del lugar. Bueno, en cuanto a esta evaluación secundaria, debemos hacer una reevaluación continua, ya que es esencial para evaluar la respuesta al tratamiento que uno inició. Para realizar un seguimiento de los problemas identificados, se pueden identificar nuevos problemas y los últimos datos servirán de orientación para el tratamiento en curso. Algunas evaluaciones diagnósticas que por lo general pide el personal médico: gasometría arterial, venosa, capilar, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, ecografía, monitorización de la presión venosa central o de la presión arterial invasiva. Ahora continúa mi compañera. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre los sistemas de administración de oxígeno. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en esto? El estado clínico del niño, vamos a tener en cuenta la concentración de ese oxígeno que queremos proporcionar, eh, el flujo de oxígeno, el flujo inspiratorio del niño y el nivel de fijación del dispositivo que vamos a utilizar. Entonces, hablamos de sistema de administración de oxígeno de dos tipos. Tenemos los de bajo flujo y los de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo son aquellos que se administra aire a través de, por ejemplo, el dispositivo de cánula nasal o mascarilla simple, en donde el flujo del dispositivo es inferior a la velocidad de flujo inspirado por el niño. Y que van a proporcionar una concentración de oxígeno inspirado entre el 22% y el 60%. La cánula nasal
va a proporcionar la velocidad de flujo de 0,25 litros por minuto a 4 litros. En una concentración de oxígeno de 22 a 60%. Y la máscara simple, que va a proporcionar de 6 a 10 litros por minuto. En un 35 y 60% de oxígeno inspirado. Y acá, como pueden ver, acá en la diapositiva, tenemos la cánula nasal, que se va a elegir de acuerdo al tamaño del niño. Vienen en diferentes tamaños, están las neonatales, las pediátricas y las que son parapediátricos, por encima de los 10 años, que ya serían ya como para adultos. Hoy actualmente vienen niños de 14 años acá, hemos tenido que son realmente grandes para la edad que tienen. Entonces estamos usando las cánulas nasales de adultos. Y después las máscaras simples siempre se va a seleccionar de acuerdo al tamaño del niño para que sea un dispositivo adecuado para cubrir esas necesidades. Después tenemos los dispositivos de alto flujo, que son estos sistemas que van a administrar una concentración de oxígeno superior al 60%. Decíamos que el de bajo flujo eran menores del 60%, por encima de 22 hasta 60%. Entonces las de alto flujo son por encima, que van a suministrar la concentración de oxígeno por encima del 60% fiable de oxígeno. La velocidad de flujo de oxígeno es elevada de 10 litros como mínimo. Entonces, vamos repasando. La cánula nasal va de 0,25 a 4 litros, la máscara simple va a ir de 6 a 10 y el dispositivo de alto flujo, como ser la máscara con reservorio, va a ir de 10 litros por minuto a 15 litros por minuto. Acá tenemos el dispositivo, el que va a contar la máscara con reservorio, una válvula exhalatoria, una válvula unidireccional, que es esta, que va a ir conectada al dispositivo al flujímetro de oxígeno, que bueno, nosotros acá lo tenemos en el panel de oxígeno del servicio. Bueno, acá tenemos la máscara con reservorio, bueno, la misma consta de una mascarilla facial y un reservorio con dos tipos de válvulas. Como decíamos que tenemos una válvula con un puerto o en uno o ambos puertos de exhalación para evitar que el aire ambiente se filtre en la mascarilla, que son las gomitas que tienen al costado de la mascarilla. No sé, a ver, si vuelvo para atrás, acá, esta mascarilla. Esa es una de la válvula exhalatoria y la unidireccional es esta válvula que no va a permitir que reingrese el aire a la mascarilla. Y la otra válvula está situada en el reservorio de la mascarilla para evitar que el flujo de gas extraído entre en el reservorio, que es la bolsita. Se puede conseguir una concentración de oxígeno inspirado del 95%, con un flujo de oxígeno de 10 a 15 litros con una correcta colocación. Siempre vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar un dispositivo, ya sea de alto o bajo flujo, que sea adecuado para el requerimiento de oxígeno del niño. ¿Qué le digo con esto? Vemos la situación del niño, volvemos para como hablábamos acá, el estado clínico que tenga el niño. Entonces, de acuerdo a eso, como personal de enfermería, nosotros podemos sugerir, podemos ir tomando intervención como una actividad independiente de poner un dispositivo para salvaguardar la vida del niño. Entonces ahí hacemos el uso de nuestros conocimientos y elegimos dispositivos de alto o bajo flujo, vamos colocando y bueno, acá tenemos otro tipo de dispositivo de alto flujo, que es la cánula nasal, que es el CPAP, que acá en el hospital actualmente le están poniendo, colocando lo que es el personal de kinesiología, del servicio de kinesiología, en los servicios de cuidados intermedio y moderado, que son los SIM. Las cánulas nasales de alto flujo son los que van a administrar una combinación de aire ambiente y oxígeno, y con estos sistemas de concentración se ajusta en función de las necesidades y las saturaciones de oximoglobina del paciente. Son como la cánula nasal, pero
va a ir un sistema conectado que tenemos acá en el panel: oxígeno y aire comprimido, aire ambiente, y esa mezcla va a ser la que va a proporcionar un sistema de alto flujo para el paciente, ¿no? Eso ya lo pone lo que es el personal de kinesiología. Y vamos a hablar de un dispositivo del sistema de alto flujo, que es considerado, o también llamado también la bolsa AMBU, la ventilación bolsa mascarilla o la bolsa de reanimación. ¿Qué va a hacer la bolsa de reanimación? Va a proporcionar una ventilación y oxigenación adecuada a una persona que no respira o cuya respiración es inadecuada, a pesar de que la vía aérea está permeable o abierta. ¿Cuándo la voy a utilizar? Está indicada en apneas, en pacientes con frecuencia respiratoria normal, que tengan ruidos respiratorios inadecuados, en donde la hipoxemia, a pesar de un aporte adicional de oxígeno, continúe presente, o sea, habiendo utilizado todos los dispositivos de bajo o alto flujo, entonces no me son suficientes. Ahí es cuando uso y realizo una ventilación bolsa mascarilla o uso de la bolsa de reanimación. Cuando tengo obstruida la vía aérea, también se la utiliza antes de la intubación y también en caso de paro cardiorrespiratorio. ¿Qué vamos a tener en cuenta en esta manera de usar una bolsa mascarilla? El equipo que va a ser la mascarilla facial que vamos a utilizar y la bolsa de reanimación, que sean adecuadas a ambas. La mascarilla facial, como principales características, tiene que ser adecuada al tamaño del paciente, tiene que ser de bordes suaves, transparente en lo posible, tiene que cubrir desde el puente de la nariz hasta el mentón, y bueno, como dijimos, adecuado al paciente. Si es neonato, si es pediátrico, si es adulto. Muchas veces hemos tenido acá pequeños que hemos usado las mascarillas de adultos por el hecho de que ya están en crecimiento y son bastante grandes. Entonces se busca adecuar el tamaño a la cara del paciente. Acá tenemos una foto de lo que son las diferentes mascarillas para seleccionar. Todas cumplen con los requisitos, por ahí de acuerdo al fabricante tienen los colores indicados, pero la idea es que cumplan con los requisitos que dijimos, las características, que sean transparentes, adecuados a cada niño, que cubran de la nariz hasta el mentón. Y bueno, ahí como pueden ver todos los diferentes, que seleccionemos generalmente el tamaño correcto, que es lo principal, para que la ventilación sea eficaz sobre todo. La bolsa de ventilación. La bolsa de ventilación es un dispositivo que provee una presión positiva a la vía aérea. Y son de diferentes capacidades de volumen. Tenemos las neonatales, las pediátricas y las adultos. Vienen de diferentes, de acuerdo al fabricante, vienen de diferentes, del color las mismas, de diferente composición la misma, pero de diferentes tamaños. Después, bueno, vamos a ver acá lo que es la composición de una bolsa de reanimación, que tiene varias válvulas. Por ahí muchas veces lo que tenemos en cuenta es solamente la válvula de reinhalación, que es esta la principal, pero al verlo minuciosamente tiene diferentes válvulas, que son la válvula de entrada, válvula de salida, tiene una válvula de liberación, tiene una válvula antiasfixia, y también hacemos el uso de una válvula de clip. Acá tenemos en la figura, se pueden observar las composiciones. Está la bolsa, la bolsa de reservorio, tenemos la válvula antiasfixia, después tenemos la conexión de la tubuladora de oxígeno que va tanto al panel o puede ir al tubo de oxígeno, y ahí tenemos lo que es el cuerpo, que es la bolsa resucitadora, el conector de la bolsa, que es así, el cuellito. Tenemos la válvula de liberación,
una válvula de reinhalación y bueno, y ahí tenemos la conector al paciente y bueno, y conectamos la máscara facial de acuerdo al paciente con el que vamos a trabajar. Vamos a hablar un poquito de la válvula de PIP. El uso de la válvula de PIP puede mejorar la oxigenación en un niño con enfermedad del tejido pulmonar o con que tenga bajos volúmenes pulmonares. Vamos a pasarle un video y vamos a, quiero que observen cómo trabaja la válvula de PIP, la conexión de la bolsa sobre los pulmones. Miren. All right, in this quick video, we're going to demonstrate BVM ventilation with and without a PEEP valve, show you what some of the benefits of using. Todo y después volvamos a pasar y voy a explicar. Bueno, bueno, como pueden observar, acá en el video, primero lo que hace el simulador es usar la bolsa de reanimación en los pulmones sin la válvula de PIP, en lo cual la ventilación es, ahí le acaba de poner la válvula de PIP y se ve una diferencia en donde la amplitud de los pulmones es mucho más efectiva. Hay una buena diferencia en la presión que tienen sobre los pulmones y incluso los pulmones todavía quedan oxigenados, sí. Otra vez vuelve a sacarle la válvula y ahí la vuelve a poner. Y bueno, vamos a hablar acá de claves para una ventilación adecuada que tengo que tener en cuenta yo. Para que la ventilación sea eficaz, la vía aérea debe estar abierta, la posición adecuada del niño, cómo debe ser. En la primera figura tenemos una posición donde el mentón está contra el tórax, no me va a ser eficaz eh, la ventilación. En la figura en la B tampoco me va a ser eficaz porque sí, dice la bibliografía que, que en los lactantes se debe tener en cuenta que no se debe hiperextender, sino que debe tener una posición de olfateo para que se pueda aplicar un sello óptimo y bueno, se usa una técnica de sujeción que es la técnica de CE, en donde se va a sellar la mascarilla hacia el rostro. Como vemos acá, las posiciones del A y del D son inadecuadas. La posición E también. Oh, y la posición C también porque está muy hiperextendido el cuello del niño. ¿Sí? Vamos a hablar de la técnica de sujeción de C y E, donde mostramos que el operador, que les comento que también la ventilación puede ser realizada por uno o dos operadores, en donde en la ventilación con un solo operador lo que va a hacer tener la técnica de sujeción CE utilizando el dedo de la mano
dedo medio, anular y meñique, bordeando el mentón, y con con los otros dedos índice y pulgar va a rodear la mascarilla, logrando una fijación al rostro. Y con la otra mano, realizando lo que es las compresiones, sí, las compresiones en la bolsa. En cambio, la ventilación de dos operadores, un operador se va a encargar de realizar el sello al rostro, de lo que es la mascarilla al rostro, teniendo en cuenta la técnica CE, y el otro operador se va a encargar de lo que es la compresión en la bolsa de reanimación. Vamos a tener en cuenta que la ventilación va a ser con un volumen óptimo para que sea efectiva, pues son sincrónicas, en donde el tiempo inspiratorio es de 1 segundo. La ventilación cada 3 a 2 segundos, y el tiempo de descanso para exhalación. Tenemos que valorar también la elevación torácica visible, y para esto también prevenir la distensión gástrica. Mediante una sonda nasogástrica o orogástrica. Bueno, esto es en el caso de que estemos acá en lo que es en un área hospitalaria. Bueno, acá vamos a ver un video, lo que es una ventilación con un solo operador, ¿no? Acá marcando la técnica en CE con una mano, y con la otra realizando la maniobra de ventilación. Vamos a verla de vuelta. Recuerden, bueno, recordemos que la ventilación con la bolsa mascarilla, utilizando la técnica en CE, la técnica de sucesión, hay que evitar presionar los tejidos blandos bajo el mentón, que es el área submentoniana, porque podría empujar la lengua a la faringe posterior y va a provocar una obstrucción y compresión de la vía aérea. Ahora vamos a ver lo que es la ventilación con dos operadores. Bueno, como observamos ahí en el video, tanto en el uso de la bolsa mascarilla, con un operador o con dos operadores, si no se logra una ventilación eficaz, tenemos que tener diferentes puntos, por decirlo así, rechequear, rever, que es la posición, por ejemplo, de la mandíbula. Hay que ponerle una posición de inhalación que es la adecuada. Hay que ver el tamaño de la mascarilla, que logre un sello hermético entre la cara y la mascarilla para que pueda esa ventilación ser eficaz. Tenemos que aspirar secreciones si es necesario, llegar a ser necesario,
o está obstruida la vía aérea, hay que ver eso también. Eh, Revisar la mascarilla y la bolsa de ventilación, muchas veces por ahí pueden tener alguna falla técnica. Tratar también de ver la distensión gástrica. Y si el niño respira espontáneamente, se debe sincronizar con cuidado con cuidado de las ventilaciones que nosotros le hagamos con la bolsa mascarilla sean también eficaces. Son diferentes puntos que les recomendamos nosotros que tengan en cuenta. Y bueno, cuando sabemos que es eficaz, cuando vemos la elevación del tórax, cuando vemos que el chico cambia de coloración, tiene una buena perfusión, es más que nada utilizar la observación en este procedimiento. Bueno, la oxigenoterapia es vital y tu dominio de esta técnica puede marcar una gran diferencia en la vida de tus pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes, Vero y Martín. Excelente, la verdad. Se habilita el chat para que ustedes puedan hacer preguntas. Personal del interior, está bueno que Vero y Martín trabajaron bastante en lo que son los dispositivos, algo que a veces creemos que sabemos, y por ejemplo hablan de muchas válvulas en todos los dispositivos que utilizamos diariamente. Así que esas diapositivas, la verdad, las filminas que trabajaron, después se las voy a pasar para que las tengan, cada uno la pueden incorporar en su servicio, pero muchísimas gracias, Vero y Martín, la verdad, bastante comprensible su disertación. Súper, Bien, sí, vamos. queríamos nosotros más que nada proporcionarle una explicación simple que por ahí en el quehacer diario no la tenemos en cuenta, o por ahí sobrepasa por alto de decir la bolsa AMBU, pero en realidad la bolsa AMBU es la bolsa de reanimación, que son dos partes, mascarilla, que tenemos que tener en cuenta, y la bolsa de reanimación propiamente dicha. Entonces, a medida que nosotros personalmente le hablo, fui viendo las partes, dije, wow, ¿cuántas válvulas tiene? Entonces, uno se sorprende. Por eso, con Martín, complementamos este tema y bueno, espero que les sirva de mucho a los chicos. Y bueno, es parte de enfermería seguir capacitándose y los invito también a que nos hagan sus preguntitas. Tal cual. Judith, te va a leer las preguntas para que ustedes puedan contestar. Bueno, excelente, chicos, la verdad muy claro y recalcar la importancia que vos decís, Berito, de poder manejar, dominar la técnica, ¿sí?, de ventilación con la técnica de la E y la C, porque en el caso que nuestro paciente está crítico, se vuelve indispensable, fundamental, y muchas veces cuando tenemos estos pacientes grandes, como vos decís, que no se puede hacer de a uno, nosotros somos un gran sostén para poder colaborar en la instrumentación de la vía aérea, ¿no? Y bueno, yo también antes le dejaba una pregunta en el chat, si es que algunos de los que están conectados pudo realizar la ventilación en un paciente, si nos puede comentar su experiencia, si quiere abrir su micrófono, ¿sí? Los invito a compartir esa experiencia y a ver qué les pareció, si les parece fácil, si les parece difícil, porque realmente es complejo y es crítico poder hacerlo de manera adecuada, porque muchas veces un paciente, especialmente el pediátrico, comienza a desaturar si no tenemos una buena captación de la máscara y inmediatamente se comienza a radicalizar. Así que bueno, si alguien quiere abrir su micrófono y comentar, mientras tanto yo les voy comentando una pregunta que está en el chat que dice, ¿cómo adaptamos la respuesta verbal en el lactante? Me imagino que será en la evaluación inicial. Bueno, en cuanto a la respuesta verbal, más que nada depende de la edad del paciente. En ese caso que es lactante, por lo general tienden al llanto, ¿sí? Eso más que nada igualmente. A ver si volvemos un momentito acá a la diapositiva.
Eh, Acá, por ejemplo, lo que tenemos, este cuadro está adaptado a un paciente más que nada pediátrico, ¿sí? Pero como le decía, es el llanto en la parte de los lactantes, que cuando está en los brazos de la madre, que lo que hace es calmarse, ¿sí? No sería una respuesta verbal, sino más que nada sería el tema de su edad, por su edad, el llanto. Igual La, hay una tabla que es para medir en pacientes que son lactantes. Nosotros la que pusimos acá en las diapositivas es para pacientes pediátricos, ¿sí? Acá no la tengo, pero se la podríamos subir. Perfecto, Bueno, Martín. lo podemos dejar para colocarlo en el grupo, para que lo compartan todos y lo puedan ver, si les interesa. Siempre es muy importante poder impregnarse de este tema. Hay otra pregunta también en el chat que dice Estela, buenas tardes, en cuanto se pone la válvula de PIP, ¿es de acuerdo a la edad del paciente? en realidad, acá en la terapia lo que hacemos, la válvula de PIP, lo que dictamina el médico de manejo, él la proporciona de acuerdo a la gradación, milímetro de mercurio. Nos ha tocado en caso hacer traslado en donde la válvula de PIP nos sirve mucho porque va graduado de 2 a 10 centímetros. Entonces, lo que hace el médico ponerle en un estándar 8 o 9 y trasladamos al paciente. Muchas veces también podemos observar la PIP, ¿sí? Si el paciente está, obviamente, está intubado, que por lo general son los pacientes que están acá en la terapia pediátrica, en el mismo respirador, ¿sí? Nos sale la PIP que tiene el paciente y muchas veces cuando es alta eh, tiende a necesitarlo, en casos como decía mi compañera, para trasladarlo ya sea a realizarse acá en el mismo hospital una tomografía o cuando se lo baja a quirófano para algún procedimiento que ya tenga ya el paciente programado o de urgencia. Sí, sobre todo, más que nada en los pacientes ya que vienen ya con sus antecedentes de problemas respiratorios, donde está comprometida la parte de lo que es pulmonar, tratamos de cuidar mucho más ese pulmón de dañarlo más de lo que ya está. Entonces, en la mayoría de los casos sí se está usando mucho lo que es para el traslado a la válvula de PIP. Acá como para sumarme, chicos, a lo que ustedes comentaban, también mencionarle quizás algunos ejemplos como para que ellos tengan en cuenta que siempre la graduación de la válvula de PIP también va a ser en base a la patología, ¿sí? Como por ejemplo si tenemos un paciente asmático, que lo habíamos mencionado en una clase, por ejemplo, generalmente es un paciente que tiene atrapamiento aéreo, entonces ese paciente va a tener una PIP baja, ¿sí? Hasta PIP de 0. En ese caso, no vamos a necesitar graduar la PIC en el caso de la válvula. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente que está distresado, ¿sí? Tiene un distrés respiratorio, tenemos un paciente que está en ventilación de alta frecuencia, en bajo, seguramente nosotros vamos a tener que manejar PIC alta, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos evitar es el colapso alveolar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, más que todo sobre la edad, sino sobre la patología, y como muy bien dijo Martín, el tema de observar qué PIP está manejando nuestro paciente en el respirador para poder ver la válvula y para poder continuar con esa PIP durante todo el traslado, o si es que ustedes van a realizar alguna aspiración y necesitan realizar ventilación manual, poder evitar el colapso alveolar, porque en ese caso, si pasa eso, el paciente va a caer la saturación y va a demorar otra vez ese pulmón, como ya vieron también en los videos, a volver a su tamaño normal. Sí, así es. Sobre todo en los pacientes, como dijiste, Judith, de lo que tienen ya su problema de base, lo que es pulmonar. En eso precisamente lo que más se hace énfasis es esta válvula, se lo cuida el doble de lo que se lo cuida a cualquier otro chico que ingrese con alguna afección respiratoria. Bueno, lo mismo, Vero,
Dice que ustedes hablan de tener consideraciones porque a veces sacamos la válvula de PIP y no sabemos que justamente es la presión al final de la expiración, que generalmente, normalmente, fisiológicamente, nosotros tenemos en nuestros pulmones, que justamente evita que se colapsen, pero a veces las tiramos. Por eso es que está bueno esto de recalcar estos dispositivos en forma óptima, que lo tengamos y no saquemos, por ejemplo, que ustedes hablaron de muchas válvulas que tiene incluso la bolsa de reservorio, que a veces las cubrimos con cinta o a veces le sacamos las mismas válvulas que son justamente para autoasfixia, justamente para conservar la PIP, pero son cosas súper importantes que al final en la práctica diaria no las consideramos, ¿sí? Eso es esencial, la válvula exhalatoria, que se la sacamos a veces, que hemos visto eso. Sí, que el dispositivo esté completo para que cumpla la función. Justamente eso, por ahí muchas veces pasa que vamos a higienizar al paciente, se sale la gomita del costado, como le decimos comúnmente, y no nos damos cuenta que ahí no estamos usando este dispositivo de alto flujo correctamente. Entonces, muchas veces eso por ahí pasa, son detalles que nos pueden pasar en la vida diaria, pero no deberían pasar, ¿sí? Está bueno recordarlo esto, la función de cada parte de este dispositivo. Bueno, y ahí nos Hola cumpliría chicas, como alto flujo, la función de alto flujo. ¿Alguien se Romina, yo conectó? quería hacer una aclaración con respecto al uso de la PIP que habló Judith recién. La PIP 0 no existe, siempre se utiliza un mínimo de 2, ya que nosotros naturalmente tenemos una PIP y la de 2 es necesaria para contrarrestar lo que se tiene el paciente. La PIP 0 ya no se utiliza. Claro, es la fisiológica, justamente la que hablábamos, que es la que tenemos fisiológicamente, la mantenemos, pero yo creo que Judith había dicho de PIP 0, me parece cuando el paciente está ventilado y tiene PIP bajas, ¿sí? Que generalmente no se regula la PIP porque ya tiene PIP altas, me parece que fue por eso, que no se regula válvula de PIP en niños que tienen por arriba de las 8 o 12 a veces, de PIP, entonces directamente no se coloca la válvula de PIP. Me parece que era eso, ¿no? Claro, en el Pero respirador, en el paciente con respirador no se utiliza la PIP de 0, arranca de 2. Sí, yo a lo que me refería es que en ese caso, por ejemplo, como ahí lo aclaré en el chat, no tendríamos que graduar la válvula de PIP. ¿Por qué? Porque ya el paciente no lo requiere, digamos, ¿sí? En ese caso, en que tenga PIP bajitas, porque tenga atrapamiento aéreo. Quizás actualmente no lo hacen, pero se ha visto en la terapia algunos settings con la PIP de 0. Quizás es antiguo, pero ha habido eso. sí, es así. No sé cuál es tu nombre, que me sale como Samsung. Bueno, lo mismo, tal cual, es como ella dice, la PIP fisiológica siempre está y es verdad, no existe la PIP 0 generalmente. Pero creo que fue más por pacientes ventilados con distrés respiratorio, con PIP altas, porque generalmente tienen PIP altas mayores a 8, entonces generalmente no se usa el seteo de PIP más que nada en esos pacientes. Pero sí, mucha razón tiene quien participó recién del chat. Está bueno estos debates porque siempre es algo nuevo poder plantearnos, ¿no? Sí. Muchas gracias, lo mismo por tu participación. ¿Habría algo más? ¿El chat? No había otras preguntas, sí, muchos agradecimientos. Muchas gracias, excelente disertación, gracias. Gracias por sus conocimientos, también le agradecen a los chicos, bueno, el tiempo que acá están brindando. Así que bueno, más que todo, felicitaciones. Y bueno, ya no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere comentar alguna situación o alguna experiencia, lo puede hacer.
Lo que sí voy a pasar los videos que están buenos, lo que los chicos armaron, porque nos ayuda también a poder visualizar las técnicas que justamente ellos enseñaban, para que la tengamos en cuenta, porque a veces no solamente en la terapia intensiva tenemos que tener conocimiento, sino también en los pisos de menor complejidad, ¿sí? Y la otra, el poder, hay una diapositiva donde ellos pusieron todas las partes de la bolsa de reanimación, para tener en cuenta en el piso que a veces colocamos en los carros de emergencia y la dejamos, y la verdad hay que considerar mucho. Ellos hablaron del tamaño, hablaron que esté completa, entonces por ahí estas filminas que ellos trabajaron va a ser de mucha ayuda para tener conciencia en el momento de armar una unidad o tener un paciente que está crítico, ¿sí? Bueno, yo creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, Berito y Martín, no sé si quieren terminar la disertación con algún aporte o... Más que nada, bueno, espero que hayan podido bueno, apreciar cada una de las diapositivas que nosotros armamos y que les sea obviamente de provecho, sí, porque como decía mi compañera, hay cosas que uno ya sabe, hay cosas que, bueno, que se van sumando y que uno aprende a medida que pasan los días. Sí, uno creo que a diario uno aprende algo nuevo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y no sé si mi compañera Sí, quiere decir le algo. agradecemos mucho por su atención y por el tiempo dedicado. Espero que le haya servido y bueno, y a seguir sumando siempre para adelante para enfermería. Tal cual. Muchas gracias, Bere y Martín. Lo que sí hay que hacer algo, unos paréntesis. Vieron que siempre decimos que enfermería es arte, hacemos muchas cosas artesanales, pero en este caso hay que tener mucha conciencia en hacer los dispositivos de oxigenoterapia arte, porque no estarían cumpliendo la función que es la que ellos nombraron de alto y bajo flujo. Así que por ahí en esto, a veces que se pueden encontrar máscaras de reservorio transformadas en máscaras simples, ir viendo que no corresponden porque no cumplen la función, ¿sí? Así que bueno, eso tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, Muchísimas gracias Bueno, por su atención. muchas gracias, muchas gracias. El último comentario acá, muy buenas y claras las diapositivas, clara la explicación del tema, muchas felicidades para los chicos. Así que muchas gracias, chicos, la verdad excelente. Así que bueno, ya con esto estaríamos terminado y bueno, vamos a subir la evaluación y el examen para que la puedan completar, no dejen de hacerlo, como les digo, es parte de la formación de hoy, es para aclararles más que todo las dudas que puedan quedar. Así que bueno, muchas gracias por conectarse. chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Vale, Hasta el muchas gracias. jueves. Hasta luego. Chao, chao.